mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, vamos a estar reaccionando a un video que me pidieron mucho y yo lo había anotado, pero claro, estaba muy abajo de la lista, y es a México 2021. Así que, sin más preámbulos, porque realmente esto me lo pidieron mucho, como ya dije, pues vamos a verlo porque ya hasta me da intriga. La Ciudad de México es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo, gracias a que aquí confluyen tres de los rostros más importantes del país: el prehispánico, con su majestuoso Templo Mayor; el colonial, con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX; y el moderno, con sus construcciones vanguardistas, como las que encontramos en Paseo de la Reforma, Santa Fe o Polanco. Es cierto, tienen los principales como que estilos, o sea, es como que una ciudad... Bueno, yo siempre lo digo esto, deben estar cansados de escucharme Son de México o ver mis videos, pero como que México es un mundo aparte y la Ciudad de México es realmente enorme, así que ya era de esperarse un poquito de que esta ciudad fuese muy moderna y que tuviese tanta variedad. Siguiendo con nuestra sección Explorando México, hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos. La importancia de la Ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional. Primero fue el eje político-religioso del Imperio Azteca, luego la capital de la Nueva España, posteriormente del México independiente. Dejemos que la ciudad, que nunca duerme, nos enamore con su historia, sus calles y avenidas, parques y plazas, centros comerciales, bosques y todo lo que su gente tiene para contar. Me encanta cuando dicen la ciudad que nunca duerme, porque siento como que a eso se refieren siempre las capitales de los países. Son ciudades tan movidas y tan llenas de gente que realmente parece que nunca duermen, porque vos estás en plena madrugada, estás lleno de gente, lleno de movimiento. Es obvio que hay algo que conoce todo el mundo, así no haya ido, es el Ángel de la Independencia, porque, o sea, es como que algo clave de México. Y al ver sus torres y todo eso, me da como un poquito, siempre me da un poquito de cosa, porque yo sé que en México también pasan muchos terremotos, y ha habido terremotos realmente catastróficos. Ok, yo nunca entendía a qué se referían con decir reforma, y no sé si es esto, de seguro capaz que no, pero digo, como que al mostrarme esto, mostró los grandes edificios que hay ahí en esa zona. Yo no sé si será esa parte que se le llama reforma, por el tema de la modernidad, pero eso entendí. Oh my god, esos edificios, Dios mío. Ese edificio que tiene una forma tan rara, wow. No, o sea, está impresionante. O sea, me estoy impresionando bastante. Es que es enorme, no puedo creer lo enorme que es este lugar. O sea, tenés de todo.
pensé que, como decía Garden de Santa Fe, no sé por qué pensé... Con lo que estaba diciendo es que al decir Garden de Santa Fe, no sé por qué en mi cabeza se vino como que era un jardín, eso que era como hondo. No sé, tenía una forma rarísima, como un hueco. Pensé que era un jardín, que había abajo flores, árboles, cosas así, pero es un supermercado. Quedé de boca abierta. Si hay algo que los mexicanos no dejan de hacer es de sorprenderme en cuanto a su arquitectura, porque si bien sí obviamente esperaba que hubiese muchos edificios, pero hay algunos edificios que me llaman muchísimo la atención por el tema de cómo están armados, de su forma, es realmente, eso es algo que me impresiona. Algo que tengo para decir con el tema de las torres es que había una cantidad, pero estoy casi segura de que estas torres se utilizan para temas empresarios o bancos, como algunos eran, porque me pasó con Panamá, que cuando reaccioné a Panamá habían muchos edificios, era realmente moderna también la ciudad, pero casi todos eran empresas, bancos. No sé si estoy en lo incorrecto, ustedes díganme abajo, pero me parece que es un tema así. No, mi Dios, lo que es esa catedral por dentro, o sea, me impresionó mucho.
eso es algo que me gusta mucho de México y son sus plazas, el movimiento que hay, la variedad, la cantidad de cosas que tenés para ver. O sea, eso es algo que me parece muy lindo. Ay, Xochimilco, no sé, ay, tengo el nombre, pero no me sale de cómo se llaman, no me salen, bueno, de estas cosas, pero me encanta por el tema de que tienen la mayoría nombres, puedes subir alguna que tenga tu nombre, festejar ahí lo que sea que quieras, me encanta, aunque dudo mucho que encuentre algún día alguna con mi nombre, ojo, capaz que estoy en lo incorrecto, pero es que acá mi nombre no es muy, digamos, usado. Ay, me siento tan mexicana a veces porque reconozco casi todos los nombres que están viendo ustedes abajo. Coyoacán también, o sea, no sé, yo sigo muchos youtubers mexicanos o personas del extranjero. Puedo decir que conozco bastantes lugares de México sin haber ido.
Este museo sí que me impresionó. Ay, me dieron un poquito de cosas todos los circulitos con los que está formado, pero me encanta su estructura. Es muy innovadora, realmente. Son muy innovadores los mexicanos, muy originales. Nunca me imaginé que un aeropuerto fuera tan grande en sentido como que tiene de todo. Realmente pensé que simplemente era ir y tomar el avión. Visitar la Ciudad de México es viajar entre muros antiguos, que le han otorgado el título de la Ciudad de los Palacios, y paredes modernas que nos muestran su pujante desarrollo y protagonismo como centro político, económico, social y cultural del país. Me impresiona no solamente la cantidad de por sí ya torres que tienen, sino la cantidad de proyectos que tienen a futuro y que todas son distintas, diferentes y cada vez más originales y más avanzadas. O sea, es espectacular. Por esto y mucho más, es considerada una de las ciudades más importantes del mundo. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, ustedes ven que yo voy reaccionando a medida que voy viendo, porque si no después las cosas se me olvidan. Yo tengo una memoria media corta, pero yo siempre he hablado, bueno, siempre he reaccionado a México y me parece un lugar encantador, me parece un lugar muy moderno, muy antiguo, o sea, me parece un lugar espectacular en general porque, como bien decía ya en el video, conserva todo lo antiguo, lo moderno. Tiene cosas tecnológicas reavanzadas, o sea, tiene un poco de todo y es algo que deslumbra. Y yo creo que por eso también se caracterizan, además de por sus maravillosas personas, obviamente. Pero algo que me impresionaba mucho es que los monumentos que ellos tenían hacia las personas que fueron importantes para su país y fueron destacados, como que estaban todos bien, perfectos, hermosos, estaban todos, tenían como
un mantenimiento realmente lindo. Yo veo un monumento acá y está todo grafiteado. Bueno, acá en la capital se le dice a veces la ciudad de las grafitis porque grafitean todo y se ve horrible, pero lo que yo vi acá estaba realmente todo muy lindo, todo muy respetado, y me parecía, eso es algo que me asombró y que no dije en su momento. Sí conocí la Ciudad de México por fotos y videos, pero me impresioné igual, me asombré igual, y yo creía que no iba a pasar eso, porque como les dije, ya había visto bastantes cosas. Es que me explotó la cabeza bastante, porque tiene tantas cosas que no te imaginas que vas a ver. Y las ves y dices, wow, ¿cómo puede ser posible? Siento que realmente los mexicanos son todo lo que está bien. Pero tienen una cabeza, una creatividad, una imaginación para hacer las cosas, y por eso es que México es realmente muy, no sé si se dice atrayente. La verdad es que no me queda mucho más para decir porque yo ya he dicho mucho sobre México y no quiero sonar repetitiva ni nada de eso, pero bueno, a mí me encantó, me fascinó. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan súper mega divertido, que se hayan súper mega entretenido. No olviden de suscribirse ahí abajo, darle like, comentar, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo. Bye.